Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Bueno, tardes, noches ya. Una bendición poder estar una vez más conectados a través de este medio. Te bendigo, te extraño, como solemos decirlo, juntamente con la pastora, con mi esposa, cada vez que tenemos la oportunidad de estar frente a la pantalla. Gozosos, felices, porque quizás este tiempo distinto, este tiempo que nos ha encontrado en un diseño diferente, hemos podido este fin de semana, digo, enganchate, dijo uno, las mujeres han podido este fin de semana, el día de ayer, vivir su primer encuentro virtual, ese encuentro con Dios, ese encuentro de alineación de la visión a través de lo que Dios ha establecido de manera virtual, algo hace pocos meses impensado, porque este tipo de ministración tiene un diseño para ser hecho de forma presencial, ¿no? Por la administración y la atención de las personas de manera particular, pero bueno, había que seguir adelante con la impartición, la administración y las herramientas que existen y que Dios nos ha dado para que cada uno de nosotros, cada una de las personas que se va acercando al Señor y aquellos que estamos caminando el camino del Señor, podamos a través de la palabra y a la luz de la revelación de la palabra, sacarnos, quitarnos de encima todas aquellas cosas que a lo largo del tiempo nos dañan, están dentro nuestro, y no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer, nos detienen, y provocan en definitiva frustración para nuestras vidas. Por eso, importante no solo considerar que este tipo de ministración, los encuentros, no son pura y exclusivamente para una persona que recién se acerca a Cristo, que recién llegó a la iglesia, como nosotros normalmente solemos decir, sino que es para todo hijo de Dios que va caminando mes a mes, año a año, el camino del Señor con la idea de cumplir su voluntad y que necesita, ¿sí? Necesita cada tanto poder a través de la luz de la palabra ser libre de aquellas cosas que le atan del pasado o aquellas cosas que le atan de frustraciones que ha estado viviendo en los últimos años. Así que no importa si hace un año que estás como parte del cuerpo, no es necesario quizás pensar que si soy líder, no, esto es para todos, esto es para cada uno de los que formamos parte de la iglesia, así que ni bien te enteres que hay otro tipo de impartición como esta, un encuentro, y tenés la oportunidad, yo te animo a que puedas anotarte y que puedas hacerlo. Es cómodo, es distinto al otro, estás en tu casa, lo haces de manera virtual, a través de tu celular o a través de una computadora, y sos impartido o ministrado de la misma forma, y el Espíritu Santo trabaja. No nos olvidemos de ese centurión que se acercó al Señor y le dijo: no es necesario que vayas a casa, tan solo di la palabra y mi siervo será sano, y creemos en el poder de la palabra. Hay un nivel de revelación diferente para nosotros los hijos de Dios y te animo a que lo aprovechemos. Bueno, había dicho la vez pasada cuando estuvimos frente a frente, ¿sí? A través de la pantalla, que reservaras, que tuvieras en tu mente una parte de un texto bíblico que yo compartí de 2 de Corintios 5, y ese texto decía algo más o menos así. Dice el texto que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Y esto fue lo que yo te pedí que retuvieras en la mente, esa frase, que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Dice la palabra, que lo vuelvo a reiterar, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, y acá quiero también que retengas algo, y es más, que lo repitas para que tu oído lo escuche, ¿sí? Porque dice: no se encargó algo, entonces decís conmigo: me está hablando a mí, y decirlo de otra manera: esto se refiere a mí, es para mí. No se encargó
dice la palabra a nosotros, la palabra de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, decía el versículo 17, el que leí anteriormente era el 19 de 2 de Corintios 5, y el 17 decía, y de modo que si alguno está en Cristo, hay una afirmación ahí de estar en Cristo, de permanecer en Él, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Haciendo un poco de referencia a esto, con respecto al estar en, entiendo de que una de las cosas que Dios ha tratado conmigo en los últimos meses ha tenido que ver un poco con esto. ¿Sí? ¿Recuerdan aquellos que somos parte de Puerta de Paz Lanús? ¿Sí? Bendigo a aquellos que por ahí están conectados y que no son parte todavía de la congregación, o mejor dicho, nunca han vivido con nosotros antes de esta pandemia reuniones y vida de cuerpo, entonces por ahí no conocen mucho acerca de lo que hemos estado compartiendo en los últimos años, en los últimos tiempos, aquello que entendemos que Dios nos ha estado hablando. Y Dios nos ha venido hablando acerca de poner nuestra atención en Él, ¿sí? Como dice la palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Esto lo veíamos allá a través del libro de Joel, cuando comenzó por ahí, el libro de Ageo, cuando comenzó por ahí toda esta historia. Por eso, muy oportunas las palabras del apóstol el día que celebramos el aniversario, hablándonos acerca de Ageo capítulo 1 y algunos versículos. Él hacía mención al levantarnos, al poner manos a la obra, y en aquel tiempo el Señor había comenzado hablándonos con respecto a subir al monte, buscar madera y reedificar la casa, que son versículos anteriores a los que el apóstol compartió. Pero digo, siempre nos ha estado hablando de que primeramente todo comienza en Él, ¿sí? Todo comienza en Dios y termina en Dios. Por eso es que nos decía, vengan a mi presencia, ¿sí? Y de mi presencia extraigan todo lo que necesitan para poder hacer lo que les mande hacer. Seguimos caminando, el Señor nos estuvo hablando de diferentes cosas, pero en definitiva después recuerden cuando comenzó a hablarnos acerca del Apocalipsis, allá en el año pasado, y quizás principios de este año, primeros 2 meses, con respecto a las 7 cartas a las iglesias, y notábamos profundamente de que es algo así como que Dios nos hablaba de volver a intimidad, y desde la intimidad activar el potencial y el poder del primer amor, que es lo que el Espíritu Santo nos da cuando viene a nuestra vida. Pensando un poco en esto, y por este motivo es que quiero hablar un poquito acerca de este asunto, de cómo poder cumplir la voluntad de Dios, porque veníamos hablando también de llamado, respuesta y consecuencia. Entonces yo me pongo a pensar y al orar digo, ¿cómo es posible que uno pueda activarse en pos de cumplir un mandato de alguien con quien no se está, de alguien con quien no se comparte, de alguien con quien de alguna manera no se comparten las mismas ideas, los mismos objetivos, la misma visión, ¿sí? Esto lo relacionamos un poco con la vida quizás laboral o estudiantil, o aún la vida familiar. Cuando uno forma una familia, existe un compromiso de primera base. No estamos hablando por ahí de lo que muchos piensan, de que bueno, después las familias sufren, de que los problemas matrimoniales, no quiero enfocarme en eso, quiero enfocarme simplemente en la pasión de los primeros tiempos. Cuando uno forma una familia, la forma con la idea de meterlo todo ahí, ¿sí? De meterle todo potencial, y en función de hacer crecer esa familia. Hay un compromiso porque se es parte. Lo mismo ocurre cuando uno toma un trabajo en una empresa, ¿sí? Le pone toda la garra, ¿sí? Le pone todo el empuje, trata de crecer, de prepararse, de ser cada vez mejor, con la idea de que eso crezca, ¿sí? Porque en la medida en que esa empresa crece, ese negocio crece, yo voy a estar mejor. Originalmente es la idea, es el pensamiento. Y sobre este pensamiento, sobre esa idea, se fundamenta y camina esa relación que existe entre jefe y empleado, por decirlo de alguna manera. Lo mismo ocurre en el ámbito estudiantil y en una relación, en una amistad, ocurre lo mismo.
hay un compromiso porque uno se siente parte, se ve parte de eso. Y al sentirse parte, entiende perfectamente de que algo tiene que hacer en pos de que eso crezca. En estos tiempos de cuarentena se ha notado en muchas familias que quizás los hijos, o aún nosotros los esposos que hemos trabajado y salimos muchas horas fuera de casa, y bueno, a la hora de tener que arreglar algo en la casa, bueno, no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo fuerzas, etcétera, 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 y no teníamos un nivel de compromiso, pero quizás en este tiempo de cuarentena, al haber más horas en casa, entonces tomamos un rol diferente, tomamos un compromiso diferente, y por tomar ese rol y ese compromiso diferente es que terminamos accionando. Y esto mismo ocurre con la vida en Cristo. ¿Y por qué decía esto? Estaba por comentar algo. Ayer a la noche estaba mirando una película, que es una película cristiana, y bueno, tratando acerca de no voy a contar el trasfondo de la película, pero como por ahí como protagonista la tenía a una adolescente de 15 años, con un pasado corto, pero malo, porque bueno, una nena que fue traída a esta vida, la mamá cayó en drogas, termina muriendo por sobredosis, el papá la abandona, la deja con la abuela, o sea, una historia realmente triste desde ese lugar, pero en un determinado momento de la película, ella se ve confrontada, ¿sí? Se ve confrontada con la palabra, con la verdad. Hay una persona, ¿sí? Una profesora que la confronta con el amor de Dios, ¿sí? Y al confrontarla con el amor de Dios, la lleva a tomar una decisión. Y esa decisión fue en definitiva la que cambió el rumbo de su vida. ¿Por qué? Porque ella abre su corazón a Cristo, le permite ser parte de su vida y desde allí comienza una relación totalmente diferente a la que ella antes tenía con Dios desde su concepto, desde su pensamiento. Y ahí comienza una nueva historia. Y ella en determinado momento se presenta delante de una clase, había un montón de chicos en ese lugar, y enfrenta a un profesor y le dice, profesor, pregúnteme quién soy. Y cuando este profesor la mira asombrada y se queda perplejo, pero accede a lo que ella dice y le pregunta, ¿quién sos? Entonces ella dice, yo soy una hija de Dios. No tengo ninguna duda de que soy una hija de Dios, he sido llamada, he sido elegida, hay un propósito de Dios para mi vida porque Él me ama. Y porque me ama, me eligió para que cumpla ese propósito. Impresionante, impresionante declaración de un adolescente de 15 años que descubre el poder del llamado, que descubre el poder de su propósito en esta vida. Y ahí comenzaba a cumplir su propósito. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué comenzaba? Por la sencilla razón de que ella enfrente de un montón de jovencitos no tuvo ningún problema en abrir su boca y decir, yo soy una hija de Dios, porque le abrí mi corazón a Cristo, le entregué mi vida y a partir de ahora sé que hay un propósito para mí, porque Dios me ama. Pensando un poco en todo esto, Iglesia, quisiera que compartamos dos textos. Vamos a hablar un cachito de permanecer en Él, solo unos minutos, y por supuesto le pediremos al Señor que nos siga ayudando, por lo menos para una charla más al respecto. Y quiero que leamos dos textos, uno la palabra profética y otro el cumplimiento de esa profecía, en Isaías 61 y en Lucas 4. Así que quiero compartirte los primeros 4 versículos de Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esta es la palabra profética que Dios le dio, el Espíritu Santo le dio a Isaías, referido inicialmente a Jesús, pero que en definitiva es una palabra profética que continúa a través de nuestras vidas. Y vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, particularmente versículo 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos, una vez vuelto del desierto en el poder del Espíritu, Él entra en la sinagoga y comienza a leer la parte del profeta Isaías al abrir el rollo, y cuando Él suelta esta palabra y la lee, dice, esta palabra, dice, una vez que enrolló nuevamente el libro, dijo, esta palabra se ha cumplido aquí delante de ustedes. Él estaba estableciendo que en ese mismo momento se estaba cumpliendo la palabra profética en su vida y a través de su vida. Yo decía al principio, ¿por qué hablar del permanecer? Porque, como les comenté, es imposible de que uno pueda llegar a hacer algo en pos de algo de lo que no se siente parte o que no se reconoce como tal. Yo quisiera que mencionemos un texto que estuve compartiendo estos días y que es en realidad un texto muy enriquecedor. Quizás la semana o la próxima vez que nos veamos, charlemos un poquito acerca de Juan 15, un texto que por lo general uno lo ha tomado desde el punto de vista de fruto, o sea, siempre hemos hablado, siempre hemos tocado ese texto para hablar a la iglesia acerca de que tiene que tener fruto, pero hay un fundamento también muy poderoso en ese texto y que por lo general no lo sacamos a luz y vamos a ver si nos ayuda para la próxima. Pero yo he estado compartiendo un texto en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, dice el versículo 6 particularmente: el que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Recién acabo de leerles la palabra profética acerca de Jesús, ¿sí? Y esta palabra profética habla de una asignación, habla de un mandato, habla de un propósito por el cual Dios enviaba a Jesucristo a este mundo. Sabemos perfectamente que el rol principal de Cristo en esta tierra era el de morir en la cruz del Calvario, provocar a través de esa muerte el derramamiento de toda su sangre, como era el sacrificio que Dios había establecido. Había que sacar toda la sangre del cordero sin mancha, limpio, sin defecto, y al derramar toda la sangre, ¿sí?, y ofrecer ese sacrificio para el Señor perdonaba al pueblo por un año en aquel tiempo. Pero Él dijo y estableció en su palabra que iba a morder un cordero santo de una vez y para siempre. Ya no iba a hacer falta que nunca más se sacrifique un cordero. Y ese fue el motivo principal por el cual Cristo vino a este mundo. Y a través de esa muerte sacrificial, y cuando nosotros aceptamos y creemos en esa muerte sacrificial, nosotros recibimos el perdón de pecados de una vez y para siempre. Y su resurrección ha abierto la puerta para que nosotros podamos acceder a la vida eterna conjuntamente con Dios. Así que hay un plan perfecto, y de ese plan perfecto Dios nos ha hecho parte. ¿Por qué? Porque esto mismo que ocurrió con Cristo, esto mismo que hizo Cristo, es en definitiva el legado que nosotros hemos recibido como iglesia, como hijos de Dios.
Y ahí es donde entra en acción este permanecer, el permanecer en Él. Eso que dice también Juan 15, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y será hecho. Ahí, así como leí recién el texto de 2 de Corintios 5:17, que dice que aquellos que estamos en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. O sea, por lo general nosotros decimos, bueno, ya las cosas pasaron y qué sé yo, pero es importante establecer si estamos en Cristo, si permanecemos en Cristo. Porque si no estamos en Él, si no permanecemos en Él, entonces ninguna de estas palabras aplica en nosotros. Y esto es fundamental en este tiempo, iglesia. ¿Por qué? Porque no hay problema en que nosotros nos estemos pidiendo oración unos por otros, porque es bíblico orar unos por otros. Y no hay ningún problema, pero muchas veces he notado, y a lo largo de esta temporada particularmente, donde uno le presta más atención a todo, que hay personas que son muy dependientes, hay personas que siguen teniendo una visión sacerdotal de una relación con Dios. O sea, creen por un lugar y entienden por otro que su relación con Dios viene a través del pastor, viene a través de un líder cristiano, viene a través de la autoridad espiritual que en ese momento esté siendo por ahí su modelo. Y si bien hay cosas que la autoridad espiritual indudablemente puede ejecutar por uno o de repente interceder por uno, pero la relación personal jamás la va a poder tener esa autoridad espiritual para vos o para mí. No, esto es algo que es responsabilidad nuestra. Por eso, cuán importante es que podamos darnos cuenta en este tiempo, porque este tiempo es crucial, si Dios lo permitió, es para darnos tiempo con la idea de que podamos reflexionar, que podamos meditar un poco a través de su palabra, de qué es lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Como hijo suyo, como iglesia. Imagínate si tu hijo, para hablar con vos, lo hiciera a través del almacenero de enfrente, o de, no sé, o del sodero que viene a tu casa. No sé si estoy siendo claro. Sería muy, muy duro, sería muy triste que tu hijo se comunique con vos a través de un interlocutor, a través de un intermediario. Uno lo que está esperando de sus hijos es que vengan, ¿sí? Yo a veces digo de mis hijos, y esto lo digo porque es verdad, ellos hacen sus planes, hacen sus movidas de cada día, y cuando tienen que accionar, por ahí se comunican conmigo y me avisan. Necesito esto, me haces esta gauchada, te fijas esto, te fijas aquello, te fijas lo otro, y a veces digo, pero no me podría haber avisado un poquito antes. Ahora, eso lo digo en primera instancia, pero después, cuando medito un poquito, digo, qué bueno, ¿por qué? Porque ellos se comunican directamente conmigo, no usan un interlocutor, no usan un intermediario, sino que vienen directamente al padre, a papá, y le dicen, che, pa, necesito esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Y eso es importante, eso es vital, y es lo que todos anhelamos. Y Dios también quiere exactamente lo mismo, quiere que esa relación y esa comunión sea directa, que no haya intermediarios. En algún momento lo vas a necesitar, así como todos lo necesitamos para algo, ¿sí? Y en el caso de los hijos, por lo general, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay algo muy difícil o muy grande de tratar, y por ahí a los hijos no nos da, porque a mí me ha pasado, no nos da la cara para enfrentar directamente a papá, y por ahí vamos a través de mamá, y eso es en definitiva usar un intermediario, pero Dios lo que quiere es que vayamos directamente. Y pensando en esto, quiero simplemente hoy tratar el arranque, el inicio. ¿Cuál sería el arranque? ¿Cuál sería el inicio? ¿Qué significa permanecer? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de permanecer en Él? Y entonces tenemos que tratar directamente esta palabra. ¿Qué significa permanecer en algo? ¿Qué significa permanecer en alguien? Y esto simplemente quiero desarrollar, ¿sí?, sobre la base del significado de esta palabra y trayendo a luz 4 textos, y con esto vamos a cerrar un poco la palabra para hoy. Pero quiero decirte de antemano que Dios te ama, Dios es tu papá y Dios tiene un propósito
para vos, así como lo tiene para mí. ¿Amén a eso? Sobre esa base vamos a caminar. ¿Qué significa permanecer? Bueno, mataburro, ¿sí? Más allá de que uno tiene un concepto, ¿sí? Básico, pero vamos al mataburro, lo que realmente significa. Y permanecer significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar, en un mismo estado o en una misma calidad. Algo que no cambia. Dios. Dios no cambia, no muta. Él es alguien que permanece. Él nos dijo, voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Te tengo esculpido en la palma de mis manos. Sos la niña de mis ojos. Él determinó eso, ¿por qué? Porque es un Dios que permanece. No cambia. No hay sombra de variación, dice la palabra en él. Y él es nuestro mejor modelo de algo o alguien que permanece, inmutable a lo que dijo. Pero tenemos palabras clave acá, ¿sí? Mutación o cambio, transformación, ¿sí? Habla de lugar, estado o calidad. Esas 4 palabras quiero simplemente mencionarlas para que a través de un texto de la palabra de Dios podamos identificar por ahí a qué se está refiriendo el Señor. Cuando hablamos de no mutar, sin variar, sin cambiar, quisiera que vayamos al texto de Primera de Corintios 15, ¿sí? Es un texto que nos va a ayudar en esto. Dice Primera de Corintios 15:1, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste, en el cual también persevera. Este es un texto que tiene una palabra. Ese evangelio sencillo, básico, decía el apóstol Pablo a los Corintios, es la palabra sencilla, clara que les he hablado, y la palabra en la cual ustedes perseveran, la palabra sobre la cual caminan, la palabra sobre la cual se mueven y no sobre otra. Han perseverado en esa palabra. Ese perseverar habla de que no escucho otra cosa. A nosotros muchas veces los creyentes nos pasa que tenemos problema con esto. Por ahí hemos escuchado la palabra, formamos parte de una congregación y bueno, hoy no me gustó tanto cómo predicó el pastor, hoy no me gustó cómo me saludó el tal líder o tal hermano y bueno, me voy a buscar otra iglesia, a ver si en otra iglesia logro encontrar aquello que estoy necesitando. Y, y no hay problema en formar parte de una congregación que tenga tu misma visión. Busca ese lugar para en ese lugar poner todo tu potencial. No hay ningún problema en eso. Pero estamos hablando cuando a través de caprichos o a través de inmadureces, las personas van en busca de algo, ¿sí? Que en definitiva lo que está mostrando es su falta de permanencia. Entonces, quiero animarte a que te determines. Determinate a caminar sobre la visión que Dios te ha dado, determinate a caminar sobre la palabra que Dios te ha dado, determinate a caminar sobre el propósito que Dios estableció en tu vida. Deja de pegar vuelta a manzana, deja de perder tiempo, porque ese tiempo no vuelve. Amado, amada, todo este tiempo de pandemia y de cuarentena no vuelve, no vuelve. Hay que aprovecharlo, hay que de alguna manera reinventarnos como iglesia para seguir avanzando y no para quedarnos, y seguir avanzando en el plan, en el diseño y en la visión que Dios ha dado para nosotros. Entonces, te animo a que no cambies aquello que vos sabés que Dios te ha dado. No lo cambies, permanece, permanece. La segunda palabra dice lugar, habla de lugar, en un mismo lugar. Y tiene relación con lo anterior. Ahora, no quiero hablar tanto de un lugar material o un lugar físico, sino del lugar espiritual. ¿Sí? Por eso es importante establecer ese lugar como el lugar del espíritu, como dije o como leí del texto de Primera de Pedro, Primera de Juan, perdón, 2:6, que si decimos que permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. Ese es el fundamento de la palabra para este punto.
lugar, permanecer en él. Lugar espiritual, permanecer en aquel lugar que Dios me ha dado. Muchos se han alegrado a través de la celebración del aniversario y en los mensajes que nos mandaban con las fotos para el video que pasamos al final, muchos decían, le doy gracias a Dios por formar parte de esta familia, por formar parte de este lugar, en fin, muchos expresaban eso, el gozo de formar parte del lugar, de la casa, de ser parte de la casa. Y eso es importante, establecete, si vos decís, el Señor me puso en Puerta de Paz Lanús, jugátela ahí, jugátela ahí. No te hagas problema. Hace pocos días estuve hablando con un matrimonio de líderes que ha recibido una bendición del Señor, pero esa bendición por ahí a un futuro no muy lejano provocaría de que ellos estén por ahí levantando vuelo de acá de Lanús, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, y el Señor los proyecta a otro lugar, y decían, pero Puerta de Paz hacia acá, Lanús, y el Señor nos puso, y yo digo, tengan paz. ¿Por qué tengan paz? Porque Dios tiene propósito, y si Dios después, mañana te lleva a otro lugar, en ese lugar vas a ser iglesia, en ese lugar vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Así que tiene que haber paz, pero en el lugar que hoy estás, métele con toda garra, ¿sí? Aquellos que han estado preparándose hasta el año pasado en ámbitos de liderazgo, si no estás haciendo algo, mirá, hay un montón de gente a la cual cuidar. Si estás escuchando este mensaje y el Señor habla a tu corazón y de repente se despierta las ganas de servirle, mándame un mensaje a mí, a la pastora, y decinos, pastora, necesito servir al Señor, ¿qué hago? Bueno, te vamos a poner ahí a liderar una célula virtual, a guiar una célula virtual, a apacentar a 2 o 3 personas. Pero no te quedes. En este lugar, si Dios te puso, métele con toda garra. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Habla de estado, un mismo estado, una misma condición o situación. Y quisiera que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 16. Es un versículo muy conocido. Y el texto dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Habla de una condición, habla de un estado, de una situación. El permanecer en ese estado, ¿cuál? El estado en el cual, o para el cual Dios nos eligió. Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para. O sea, ese es el estado, esa es la condición, esa es la situación, ese para. No es para satisfacer mis necesidades, no es para que Dios sea mi proveedor de servicios, es para cumplir su voluntad, suplir su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Que la mayor cantidad de personas se reconcilien con Él. Eso fue lo que leímos la semana pasada y es lo que acabamos también de compartir al inicio de esta palabra que estoy compartiendo con vos. Pero ese para es la condición y de esa condición no podemos movernos. Alguien que permanece es alguien que permanece en ese para. Alguien que permanece es que permanece sin cambiar, que permanece en el lugar, ¿sí? No solo en un lugar, ¿sí? Como casa espiritual, sino en Él, que permanece en Él, en ese lugar, en el lugar de su presencia. Alguien que de alguna manera tiene ese propósito, no se mueve de ese para, permanece en ese para. Y lo último, en una misma calidad, y siempre de primera, los hijos de Dios tenemos que ser de primera calidad, pero siempre en esa condición de buena calidad, de ser buenos administradores de la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida. Propiedades que permiten la calidad, habla de propiedades que permiten juzgar el valor de alguien o de algo. Esa calidad que vos muestres siempre va a ser lo que va a permitir que otros juzguen cómo sos.
Y no estoy hablando del que hablen mal de vos, porque dijo el Señor en su palabra, si hablan mal de vos y es mentira, sentite bienaventurado. Ahora, si dicen la verdad, como alguna vez me dijo la profeta Priscila, ese texto está bueno, dice, pero el asunto es si dicen la verdad. Si dicen la verdad, entonces tenemos que revisar nuestra vida. Pero acá estamos hablando de lo anterior, de que nosotros somos juzgados por manifestar la luz y el favor de Cristo siempre. Siempre, siempre, siempre. Calidad. Quiero que leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente. 2:6, que fue el que leímos antes. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el nivel de calidad, la vara de calidad, andar como él anduvo. Ese, dice la palabra que hasta que lleguemos, somos perfeccionados, somos continuamente moldeados hasta llegar a la medida, a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto, como lo fue Cristo. Entonces nosotros continuamente somos moldeados en eso, continuamente somos tratados en eso, continuamente somos formados en eso. Y a eso el Señor nos quiere llevar. Querida iglesia, permanecer significa literalmente no moverte, no cambiar, ¿sí? Jugártela por aquello que vos creés y sabés que Dios puso en tu interior. Y principalmente es permanecer en el lugar de su presencia, es permanecer en su palabra, es permanecer en nuestra comunión con Él, es permanecer en nuestra charla continua con Él. Por eso es tremendamente importante y vital que no nos movamos de ese lugar. ¿Cómo podremos llegar a cumplir la voluntad de Dios? Permaneciendo en Él. Si no permanecemos en Él, dice la palabra, nada podremos hacer. Y dentro de ese nada, indudablemente está involucrado cumplir su voluntad. Quiero que leamos un texto para finalizar, Colosenses 2. Este es un texto poderosísimo y quiero sellarlo en tu espíritu, en tu corazón. Dice Colosenses 2, capítulo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ojo acá, quiero que levantes tu mano si le abriste tu corazón a Cristo alguna vez y digas esta palabra conmigo. Por tanto, de la manera que he recibido al Señor Jesucristo, tengo que andar en Él. Eso dice el texto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y te culmino con el 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Querida iglesia, el puntapié inicial de esta historia es permanecer en Él. Hemos sido llamados por Él, le hemos recibido en nuestro corazón y hay una demanda de parte de Dios, el hecho de andar como Él anduvo y hacer lo que Él hizo. ¿Sí? Vos me podrás decir, no, pero yo no puedo morir crucificado. No, eso ya se hizo una vez y para siempre, pero cuando Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dio comisión a sus seguidores, les dijo, bueno muchachos, ahora toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, desde este momento vayan y hagan esto que les estoy mandando. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Este es un tiempo crucial para que vos y yo no solo permanezcamos en la oración, en la palabra, en el estudio de la palabra, eso es importante y está muy bueno, pero hay algo que es vital, y es comenzar de una vez por todas, y es que hasta acá no lo hemos hecho, a ser esos testigos de Cristo, como Él lo fue. Él fue enviado para dar buenas nuevas a los cautivos, buenas nuevas a aquellos que de alguna manera están presos por el poder del pecado. Y quiero animarte que este sea el tiempo en que tanto vos como yo nos levantemos y comencemos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Quiero decírtelo de nuevo, Dios te ama, Dios me ama, y es por eso que te eligió y me eligió para este propósito poderosísimo. Y quiero sellar esta palabra en tu espíritu. ¿Para qué?
para que de una vez por todas se te revele que no sos cualquier persona, no sos cualquier cosa, sos muy, muy importante para Dios y Él anhela manifestar su gloria y su gracia a través de tu vida y a través de mi vida. Quiero que oremos, iglesia. Padre mío, Dios mío, quiero darte gracias por este tiempo compartido, Señor. A veces los minutos son escasos, pero también este tipo de conexión a veces no nos permite volar mucho con las palabras, con el mensaje, pero creo firmemente que tu palabra ha sido establecida. Yo quiero, en el nombre de Jesús, impartir, Señor, al Espíritu de tu iglesia esta palabra y rogarte y declarar, Señor, que esta palabra se hace viva en los corazones de cada uno de los que formamos parte de tu iglesia. Quiero declarar, bendito Dios, que se nos revela el permanecer, el estar en vos, Señor, el perseverar en tu palabra, en tu presencia, en no bajar los brazos en la oración, en no bajar los brazos, Señor, en escudriñar tu palabra, en no bajar los brazos, Señor, en seguir haciendo esas acciones de gracia, el predicar el Evangelio, aunque sea a través de un celular, de una computadora o de un teléfono, en el nombre de Jesús. Quiero declarar que este es el tiempo en el cual tu iglesia se levanta empoderada, preparándonos para recibir este tiempo de avivamiento que vos estás estableciendo sobre esta tierra. Señor, esto ha sido permitido, entre otras cosas, para que esta humanidad vuelva su rostro a vos. Y estamos escuchando, Señor, a través de diferentes medios, a través de diferentes canales, que hay muchísima gente desesperada tratando de encontrar la forma de acercarse a vos. Y quizás, Señor, hoy en casa haya un familiar, un amigo, alguien, Señor, que no te tiene en su corazón y que está desesperado, desesperada, preguntando cómo hago para acercarme a vos. Y hay un hijo tuyo en ese lugar, una hija tuya en ese lugar que puede guiarle, que puede mostrarle ese camino. Yo declaro un tiempo de apertura de ese accionar para que tu gloria y tu poder se manifieste, Señor, en cada uno de nosotros, los que formamos parte de tu iglesia, aquellos que somos parte de la familia de fe. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y Señor, aprovecho esta oportunidad, como lo hago habitualmente, Señor, para bendecir los recursos financieros de cada uno de tus hijos, aquellos que semana a semana, Señor, se esfuerzan para seguir sembrando y apoyando la tarea del reino que nos has encomendado. Y quiero declarar no solamente tu provisión en lo financiero, sino también en este tiempo particular, Señor, yo quiero declarar tu manto de sanidad, tu manto de protección sobre cada uno de aquellos que formamos parte de tu iglesia, tus hijos. Declaro, Señor, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es una palabra de permanecer también, de habitar, y la declaro sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.